Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nota que la verdad yo estaba esperando este momento, de verdad, desde hace tiempecito que habíamos contactado con nuestra invitada especial, que ahorita se las presentamos, pero es un tema que les va a interesar, no solamente a artistas, también si no te dedicas al arte o no eres freelancer, esto es para todos, todo ser humano. Entonces va a estar muy interesante, quédense y vamos a empezar. Chocamos los Cheers, manos. exacto. Y Mariela. ¿Qué está pasando? Te tengo un chismesazo. Mani, ¿cómo estás? Mani, ¿cómo estás, manita? Oye, ¿Qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? ¿Ya te dormiste? ¿Te atreves a mostrar la última nota de voz que enviaste a alguien? Ay. Se vale decir que no, Esta sí la agarramos súper pero en si curva. dices que no, Es que tenemos una dinámica de como alternativa. Déjame ver qué fue. Aquí Fue mi exponiendo. novio, pero- exponiendo Si dura nuestras mucho, notas. con unos 10 segundos nos basta. Sí, pero nos tienes que contar el chisme. Sí, claro. Sí, si suena como Ay, ¿puedo algo- escucharla primero antes de...? No, vamos a consideración. A ver. Consideración. Y así como que Se vale decir cambio la dinámica. Ajá, sí, también. Sí, sí puedo. Sí, ¿Sí? la ¿Qué habrá sido? ok. Oiga. Vaya. Ok, ¿lista? A ver, cambiemos la dinámica. Échame los papelitos. dijo que sí la Ah, ¿dijo que sí? Ay, Sí. pensé que dijo que no. No, Ok, ya. dije que sí. Va. Ay, está en 2X, no importa. No pasa nada. Sí, o sea, pero me refiero a que no son los vecinos, o sea, son ellos mismos, entonces están haciendo trabajos, pero todo el tiempo, más de una semana, oliendo pintura todo el día. Es que mis vecinos están pintando. y viene Mariela así. Y le estaba preguntando a mi novio, oye, ¿puedo, les digo o no les digo? Y ya. Ok. Ah, Bueno, bien. Bueno, ¿Y se bye, cumpliste? pues, ¿Sí ¿qué? les dijiste? Sí, les dije. Y no se pusieron así. No me han contestado. Bueno, después seguimos el chisme. Muy bien. Muy Nos bien, encanta muy bien. empezar con cosas random. Claro. Esta nota. Muy Pues bien, bueno. pues empecemos. Vamos a empezar. Nuestra invitada, bueno, ya saben muchos, seguramente ya la han visto en el medio artístico, Mariela Vaqueiro, señoras y señores, ¡bravo, bre! Bueno, ella es actriz de teatro musical, es nutrióloga también, estudió en Londres y ha estado en producciones musicales aquí en México, como Aladdin el musical, que es literal Broadway en México. O sea, para la gente que no sabe qué onda con el teatro musical en México, es la gran producción. La que ¿no? estuvo en el Teatro Telcel La que estuvo en el hace Teatro Telcel. un par de añitos, ¿no? Sí, como 2 años fue o más. Sí, O tres. Bueno, sí. Algo así, o sea, pero bueno, la gran producción, ahí estuvo Mariel, y aparte también fuiste cover de Yasmín y te tocó subir y todo, ¿no? Sí. Sí. Espectacular. Ok. Protagonista de Aladdin. Protagonista de Aladdin. The Wiz, Cats, también estuvo en José el Soñador, entre otras. Es nutrióloga, como ya también había dicho, educadora en diabetes. Como pueden ver, fashion icon. O sea, espectacular, Lo teníamos que brillante. decir, Mariela, perdónanos. Sí. Es que Estoy de así verdad. que parecemos de la serie del recreo, Spinelli y Gretchen. Es que la vemos en sus redes sociales y es super fashion esta mujer. Sí. Pero bueno, pues ella es nuestra invitada especial. Muchas gracias por aceptarnos y venir acá con nosotras a platicar de algo súper importante, me gusta mucho cómo lo vamos a abordar porque Mariela tiene, aparte que es muy talentosa, tiene una historia y una experiencia de vida que creo que para algo le sucedió y para algo nos sucede a todos, a todas y todos, las cosas en esta vida. Y creo que está padrísimo que podamos compartir desde ahí para, no sé, si hay alguien que está en un proceso de sanación o que tiene los mismos problemas o se encuentra con alguna situación similar, pues bueno, aquí tenemos a María, que mejor que tenerla a ella. Y Pero ¿cuál es el tema del día de hoy? el tema del ¿Cómo día de lo hoy, definiríamos? el tema del día de hoy es nutrición desde el amor propio y el arte de nutrirte. El arte Me de encanta. nutrirte. Me encanta. Se queda. me encanta. Se queda. Título de la nota. No lo El arte teníamos, de no lo nutrirte. El arte de teníamos, pero nutrirte. el arte de nutrirte. Te lo dio ChatGPT, no mientas. Te lo juro que no. Te lo juro, o sea, te lo puedo enseñar. No. Ok, Muy bien. bueno. Pues bueno, primero comencemos, Mariela, como tú quieras decirnos desde lo que tú has vivido. Cuéntanos cómo empezó tu relación con el arte, o sea, cómo fue que nutriología, o sea, cómo Sí. sucedió.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias Bren, gracias Pati. Desde que Pati me habló al principio fue decir, ay no, como les decía hace rato, pónganme a bailar, pero no me pongan a hablar. y nada, le dije, sí, quiero compartir un poco de mí, sí, qué padre, gracias, felicidades por hacer esto. Qué padre. Gracias por la aceptar la invitación. invitación. Sí, gracias. Esto se está haciendo muy especial gracias a invitadas como tú. Te lo juro. Y Yo me emocioné muchísimo. hemos tenido invitados muy especiales y con mucho que compartir y la verdad para nosotras es súper, se me fue la palabra, valioso, esa es la palabra, Gracias, valioso. gracias por hacer esto. ¿Y me repites la pregunta? Sí, claro. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo fue el arte, la nutrición? O sea, ¿en qué momento convergen? ¿Cómo empezó todo ¿Cómo esto? empezó tu carrera en la nutrición? Sí. Pues mira, yo siempre fui bailarina, o sea, desde que mi abuela tiene una escuela de ballet en Campeche, soy de Campeche, y empecé a bailar desde los 3, 4 años, y siempre fui bailarina, y en Campeche estaba en todas, soy de Campeche, y en Campeche estaba en todas las producciones, carnavales y todo, y yo siempre decía, yo quiero bailar, o sea, yo lo que quiero hacer es bailar. Y cuando llegó a la hora de estudiar la carrera, a los 17 años, mis papás, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo, pues yo quiero bailar, ¿no? Y mis papás, no, tienes que estudiar una carrera. Va, pues, ¿qué vas a estudiar? Y yo, pues no sé, o sea, no sabía, y dije, bueno, voy a estudiar nutrición, porque pues, para saber algo, porque también venía yo de un oculto desorden de alimentación por años, y dije, bueno, voy a estudiar nutrición porque al menos así yo me puedo hacer mis dietas, pero cuando termine voy a ser artista, porque yo quiero ser artista. Ok, ¿lo pensaste como para hacer, o sea, yo quiero estudiar nutrición porque quiero hacer mis propias dietas? Ajá, porque para que a mí me dé paz, Okay. para saber y que a mí me dé paz, o sea, realmente yo no quería estudiar nutrición, yo quería hacer teatro musical, quería ser artista, quería bailar, quería cantar, quería actuar. Y bueno, estudié la carrera de nutrición 5 años en Mérida. Y de ahí, terminando mi carrera, pues sí, papi y mami, ya entregué, o sea, terminé mi carrera, no voy a ejercer nunca, solo para mí misma. Te entendemos. Ajá, y pues, o sea, bueno, quiero hacer teatro, y mis papás, o sea, la condición era, ok, estudias una carrera y después te apoyamos. Si siempre sí lo quieres, va a estudiar, pero si vas a estudiar teatro musical, lo estudias bien, o sea, estudias la carrera como debe ser, bueno, va. Y pues fui a estudiar a Londres, estudié la carrera de teatro musical como tal en Londres. Ya regresé. Nada más. Regresé aquí y, o sea, ya me vine para la Ciudad de México a empezar a audicionar y a buscar trabajo. ¿A Sí. qué edad volviste a estudiar? Ya estaba grande, estudié 5 años nutrición y 4 años teatro musical. Regresé a los 24, 25 por ahí. A los 28. A los 28 más. Jovencísima. Sí, a los 28. Jovencísima. Sí, claro, sí. Y a los 24 me fui a estudiar a Londres y luego terminé y regresé para aquí como a los 28. Pues ya empecé a audicionar acá, me quedé en una producción y bueno, después estoy trabajando un tiempo aquí en teatro musical y después de un tiempo pues, se viene la pandemia, ¿no? Y en la pandemia fue, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, no hay teatro, ninguno de los artistas tuvimos trabajo. Sí. Y no sabía qué hacer, estaba súper en depresión en casa encerrada y mi mamá y mis hermanas, ¿por qué no haces algo de nutrición? Y yo, no, yo siempre dije que no iba a hacer esto. Pues al final dije, bueno, o sea, no hay nada más, o sea, hacerlo, ¿no? Y empiezo desde la pandemia a empezar a hacer contenido, empezar a hacer retos, a tener pacientes, como que retomar todo lo que nunca hice por muchos años, volver a estudiar, estudié el diplomado de educador en diabetes en ese momento, como actualizarme, ¿no? Porque, claro. Bueno, va. Y empecé como de la nada, pues, a tener gente que estaba interesada, ¿no? O sea, empecé con gente que ya me conocía, gente que ya confiaba en mí por mi trayectoria como bailarina, como atleta, como se me conocían, ¿no? Y bueno, ya termina la pandemia y regreso a la Ciudad de México, sigo trabajando en teatro. Y como que ya no pude dejarlo a mis pacientes, ¿no? Ya no pude dejar a mis pacientes. En ese momento yo reconozco, ok, tengo pacientes, las estoy ayudando para que mejoren su alimentación, pero yo no estoy pudiendo con la mía. O sea, y me empezó como, o sea, yo sé que tengo, no le pude poner nombre, no creo que mi desorden de alimentación no tuvo un nombre como tal, o sea, no fue ni como no fue anorexia, ni fue bulimia, ni fue ortorexia, o sea, no la clasifico en algún lugar, pero sí era un poco de todo. O sea, a veces dejaba de comer, me restringía, vomitaba desde que tengo 16 años, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre quería llegar al estándar de bailarina perfecta, de hija perfecta, de la niña perfecta, ¿no?
En ese momento, cuando yo empiezo a tener a mis pacientes y decirle, pues come bien, no sé qué, no hagas esto, no sé qué, como que ya no iba conmigo. O sea, ¿cómo voy a decirle esto a la gente cuando yo no estoy pudiendo conmigo misma, no? Claro. Y ahí es cuando reconozco mi desorden de alimentación, lo reconozco y decido pedir ayuda, ¿no? Entonces, como principal motivación fue, ok, no puedo decir una cosa y hacer yo otra. Y pues empiezo mi proceso de recuperación, en ese momento, terminando la pandemia más o menos. ¿A qué especialista, perdóname, que te acercaste? A una nutrióloga. Okay. A una nutrióloga especialista en desorden de alimentación, Maribel, la amo con todo mi corazón. Y Ale, psicóloga especialista en desorden de alimentación, también son mis dos ángeles. Empecé sesiones con ellas a las 2 las veía por semana, ¿no? Pues fui entendiendo ahí muchísimas cosas, aprendí muchísimo de la alimentación consciente, de estar presente, de por qué, de dónde vino eso, ¿no? De dónde vino eso y que se puede salir de ahí, ¿no? Entonces empecé como pues sí, a primero estar yo bien para entonces pues poder ayudar a más personas, porque como te digo, no iba conmigo una cosa que decía con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y pues así empiezo como a meterme en este mundo, ¿no? Como para encontrar este camino. Si al fin lo iba a ejercer, sí, cuando dije que siempre, cuando siempre dije que no. Y pues sigo trabajando en teatro, como que nunca le dediqué tanto, o sea, sí, como que mis funciones y uno quedó paciente, pero como que no fue a full, ¿no? Me quedo sin, no quiero decir así, pero terminó temporada el año pasado de The Wiz y dije, vamos a retomar esto con ganas, ¿no? Entonces estudio una certificación en alimentación consciente y dije, vamos a enfocar a esto, a ayudar a mujeres que estaban como yo estaba y que la mayoría ni siquiera saben quizá que tienen una mala relación con la comida, un TCA, porque yo no lo sabía como tal, era nada más un constante estrés, pero no tenía un nombre, ¿no? Pero simplemente no estaba en paz. Y eso empieza pues reciente con esta motivación de sí, si tú estás ahí, reconócelo que hay otro camino más en paz. Claro. ¿Puedo preguntar específicamente qué momentos fueron los que te hicieron darte cuenta que necesitabas ayuda? Pues esto que te digo, cuando empiezo a atender a pacientes, a mujeres, y les empiezo a decir, oye, esto se come así, esto no comas, esto sí. Y ellas me decían, no, pero es que no puedo seguir una dieta, o lo que sea, el hecho de que parecía que era yo misma. Ya, eso es como, ¿cómo le estoy diciendo que no haga esto cuando yo lo hago? ¿No? Entonces fue así como que no, me estoy contradiciendo completamente. Yo no estoy bien, necesito primero estar bien yo para poder ayudar a los demás. Claro, ahí remontaste todo lo que te pasaba. Claro. Todo lo que habías vivido. Sí, y yo obviamente en ese momento al principio de mis consultas daba consultas como una nutrióloga clásica. Si tú alguna vez, no sé si han ido al nutriólogo, te pesan, te miden, te dan una lista de alimentos equivalentes, tu dieta es esto con tantos gramos de tantas cosas. Obviamente, porque eso fue lo que aprendí en la escuela, ¿no? Claro. Y al principio yo nunca había podido seguir una dieta. Yo misma, no podía seguir una dieta por más de una semana porque me daba ansiedad, me venía un atragón y vomitaba, ¿no? Entonces era así como que, ¿cómo yo le voy a dar a esta persona que viene a pedirme ayuda? ¿Cómo le voy a dar una dieta si yo no puedo seguir una dieta? Me estoy contradiciendo completamente, ¿no? Y entonces fue como, pum, desperté y dije, esto no está bien. Qué maravilla. Órale. Sí, no, es que es mucho trabajo de autoconocimiento y autoconciencia porque... ¿Cómo te das cuenta de un problema cuando tú misma estás habitando el problema? Claro, ¿no? claro. Qué difícil. Y te quería preguntar, también depende, de cuánto, desde dónde nos quieras tú compartir, pero tú mencionabas como que ya traías como ahí algo oculto que no te habías dado cuenta desde chavita atrás. Y que era importante identificar pues de dónde venía esto, ¿no? Porque si no encuentras la causa raíz, vas tapando con un dedo todo así, síntomas y nada más, pero la causa raíz ahí va a estar. Sí. Y en ese proceso, tú has encontrado algo, realmente como de dónde empezó a jalarse el hilo de media. Sí, totalmente. Al principio yo pensé que esto empezó en el ballet, si lo ves como por fuera, vas a pensar, esto empezó en el ballet, ¿no? Porque te dicen, tienes que las bailarinas son flacas, no sé qué. Y no, en terapia y con los años me di cuenta que realmente esto empezó en casa. No el ballet lo reforzó, pero en casa. Claro. ¿Y por qué? No porque nadie me dijo,
oye, Mariela, tienes que bajar de peso, oye, no sé qué. No, sino que porque, luego pasa, porque ajá, sí hay maestros que, Sí, 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 maestras que sí, te sí. dicen. Sí. Con todo que amor. con tu, ajá, pero, ujú. No, o sea, yo de niña, muy chiquita, o sea, de hecho lo cuento en un reel, a los 5, 6 años, yo escuchaba, o sea, que mi mamá decía, ay, tengo que bajar de peso, ay, la faja no sé qué, ay, la tía, oye, ¿ya escuchaste no sé qué? Oye, mira, ya bajo de peso, oye, o sea, como que El escuchaba remedio, que tómate tal, Ajá. tómate la pastilla que la tal. pastilla, la dieta, esto, oye, ya fulanita subió de peso, no sé qué, y yo nada más de niña escuchaba, entonces empecé a creer como que, ok, creo que esto está gordita, está mal, ¿no? Y entonces empecé como a tener ese miedo, o sea, entonces yo dije, no, o sea, yo nunca puedo ser una niña gordita porque nadie me va a querer, porque es algo que está mal. Y de hecho también cuento en un reel que una vez fui al pediatra con mi mamá o sea, y el pediatra le dijo que estaba yo baja de peso, y yo lo escuché y dije, no, ¿cómo? O sea, y le mandó unas vitaminas o como un estimulador del apetito para que me diera, para que yo comiera mejor. Y llegábamos, y yo con 5 o 6 años, mi mamá me los daba, se me agarraba así, para que yo, no, o sea, no me las comí, o no me las tomé por nada del mundo, pero con 6 años pensaba de, no, o sea, voy a engordar, si me las hago, me va a dar hambre y voy a engordar, con 6 años. Wow. Y no fue de manera consciente, apenas estaba siendo consciente, ¿no? Y ya obviamente en el ballet se reforzó en el ballet. ¿A qué edad empezaste en el ballet? Desde los 3, 4 años. Claro, ok. Pero esto empezó en casa, ¿no? Y no culpo a mi mamá, o sea, es lo que ella aprendió de mi abuela, de sus tías, y es lo que nos tocó, el que me tocó. Y aparte tu cerebro de chiquita, ¿cómo lo recibió? ¿No? Exactamente. Es otro filtro. Ajá, por ejemplo, mi hermana, que crecimos juntas, que nos llevamos 2 años, me dice, yo no me acuerdo de nada de eso. Claro. O sea, es cómo lo vive cada quien. Ajá. Y de ahí, te digo, el ballet lo reforzó en el sentido de que escuchabas también, las bailarinas son flaquitas, las bailarinas no comen. O sea, eso como que fue reforzando lo que yo ya había empezado en casa. A los 16 años me voy a estudiar intercambio a Canadá, y yo tenía el trauma como que las chavitas que se iban siempre después de un año regresaban como más llenitas, ¿no? Y en mi fiesta de despedida, me acuerdo así como si fuera ayer, una persona muy cercana a mí me abraza, ay, que te vaya bien, no sé qué, oye, por favor, no vayas a regresar más gordita. Entonces para mí fue así de... Una amistad. Sí, una persona, ajá. Y o sea, y yo dije, no, te juro que no. Así, te juro que no. Qué poderosos los comentarios. ¡Qué poderosos! ¿Qué le digo para despedirla? Esto. Ajá. Y qué poderoso puede ser una persona. Sí, y que no lo hizo tampoco de mala onda, sino era desde su herida, ¿no? Sí, no y mía. que aparte ni siquiera era alguien relativamente, o sea, muy cercano. Ajá, que me refiero sí. de que tu mamá o algo así. Ajá, sí, porque yo era la bailarina, no sé qué, ¿sabes? Claro. Y era así como que como cuidada, ¿no? Y obviamente yo llego a Canadá y fue así como que no, yo, ¿sabes? No. Y empecé a dejar de comer en ese momento, con 16 años, o sea, o sea, me preguntó la señora con la que vivía, oye, ¿qué desayunas? Y yo, no, cereal, o sea, cereal, Special K, porque en mi cabeza eso era light, ¿no? ¿Y qué cenas? No, pues ensalada. Y ahí empezó todo. Entonces, o sea, desayunaba así, un poquito de cereal, comía en el lunch en la escuela zanahoria con pepino, y cenaba ensalada, así estuve hasta Navidad. O sea, no sé cómo ¿Hasta estoy qué? aquí, hasta Navidad. No sé cómo estoy aquí ahorita. Entonces, obviamente regreso a Navidad a México con mi familia, y ahí como que me viene como boom, o sea, como de toda la restricción que tuve por meses, el efecto contrario, y me agarró una ansiedad terrible, pero en mi mente con 16 años era, en Canadá se puede engordar, en México no. Entonces yo empecé a comer un montón, sin parar. Regreso después de Navidad a Canadá, y yo dije, no, pues ya, aquí voy a regresar a lo de antes, no pasa nada, mi ensalada, a mi vasito de cereal, y ya. No pude, o sea, ya era una ansiedad tremenda, ¿no? Entonces... ¿Cómo vivías esa ansiedad? ¿Qué sentías? Pues, o sea, en lugar de desayunar un plato de cereal, me comía la caja de cereal, por ejemplo. Okay. Y no era Pero te daba desesperación. No se llenaba. Era un Okay. vacío que no se llenaba. Okay. O sea, entonces en mi mente yo iba a comer todo lo light nada más. Entonces había manzanas. Para mí las manzanas eran light, según yo en ese momento. O sea, eran así como que, no, pues las manzanas no engordan, ¿no? Entonces me comía entre 15 y 20 manzanas al día, y eso era mi comida, ¿no? Empieza a ver cómo ahí se empieza a revolver todo, y empiezo a no poder parar, y empiezo a compensar, empiezo a vomitar, empiezo a hacer
muchas horas de ejercicio, la escuela estaba en un camión en 10 minutos, pero yo me la hacía caminando 40 minutos y que regresaba caminando, empiezo a hacer como a compensar toda esta parte, ¿no? Y ahí empieza. Regresa. ¿Y lo hacías consciente? O sea, me refiero consciente, como tú decías, quiero hacer esto para compensar, o ya tu cuerpo lo hacía solo. No, desde el miedo, completamente desde el miedo de yo no puedo regresar, como me dijeron Entiendo. como me dijeron no vayas a hacer esto, Okay. no vayas a fallar. Ajá. Okay. Ajá, siempre fue desde el miedo, ¿no? Pero pues obviamente no hay cuerpo que aguante, ¿no? Y ya era algo que no se podía controlar y yo era como, pues no, lo tengo que quitar, compensar. Ya pues cuando regreso, obviamente sí comía 10 cajas de cereal al día y 40 manzanas, obviamente sí subo de peso, ¿no? Sí, subo de peso y pues me lo empiezan a comentar y pues ahí como que ya se continuó todo. Y siempre fue como de arriba para abajo. Y ahora que me doy cuenta, ahora que lo veo años después, años después, cuando me voy a estudiar la carrera de nutrición, le digo, o sea, ahí estudio la carrera de nutrición porque digo, bueno, voy a arreglar mi problema, voy a poder hacer mis dietas, voy a poder tener el control. Y no, o sea, al contrario, se vuelve aún más la obsesión, porque bueno, ahora ya sé contar calorías, ¿no? Entonces, claro. Entonces ya sé que ya lo sé bien, ¿no? Entonces se vuelve muchísimo más obsesivo, muchísimo más obsesivo. Y las compensaciones seguían, los vómitos seguían, llegué a tomar pastillas para adelgazar, y a pesar de que si yo lo veo ahorita, o sea, no era una mujer con cuerpo grande, ¿no? Pero está pues dentro de ti. Se crea una dismorfia, ¿no? Una dismorfia totalmente y sí. Y una adicción también, ¿no? Como una adicción a la comida. Claro. Claro, órale, ok. Y entonces mientras todo esto que nos cuentas estaba ocurriendo mientras estabas estudiando nutrición y bueno, y más chica, ¿no? Ajá, más chica, ajá. Y luego, ¿qué pasa cuando te vas a Londres y empiezas, porque me imagino que yo sé que hacías ejercicio o caminabas, hacías lo que fuera para compensar en quema de calorías, pero, o sea, la vida del estudiante de teatro musical o sea, exige, súper, es demandante físicamente, emocionalmente. Se me hacen atletas de alto rendimiento, pero sí. Machín, o sea, machín. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Sí, mira, yo no lo tenía consciente en ese momento, te digo que el desorden de alimentación siempre estuvo como presente, arriba, abajo, pero ahorita que lo veo desde otra perspectiva completamente me doy cuenta. Cuando me fui a estudiar a Londres, disminuyó bastante. O sea, no eran los vómitos diarios como en Canadá, ni ocasional, ni cada semana como cuando estudiaba. A lo mejor se volvieron cada 3 semanas, cada mes o cada 2. Disminuyó bastante. Y ahora lo veo del otro lado y digo, cuando tienes un desorden de alimentación es porque estás vacía. O sea, tienes un vacío por dentro, tienes una necesidad emocional, ¿no? De cierta forma, cuando yo me fui a Londres era, por fin voy a cumplir mi sueño. Por fin estoy haciendo lo que amo, o sea, lo que amo, ¿no? Y siento que una parte de mí en ese momento se llenó, que inconscientemente se balanceó, ¿no? Sin pensarlo disminuyó bastante. Igual como estaba en lo que estaba, dejé de pensar tanto en comida porque estaba en otra cosa y estaba como viviendo mi sueño, la ciudad de mis sueños y sí o sea, disminuyó bastante. Nunca se quitó hasta que lo reconocí, tuve el tratamiento y la terapia, pero disminuyó bastante y ahora entiendo por qué. Claro. Oye, ¿y cómo? Me imagino que allá te fuiste solita. Y no la soledad y el clima, o sea, porque Londres, a mí me encanta. A mí me pone de buenas el clima, así yo veo está nublado y digo, ¡guau! Yo lo acabo de conocer y a mí sí me parece súper deprimente. O sea, es precioso, pero nublado todo el tiempo. ¿Cómo lidiaste con eso? Sí, y la soledad, bueno, no sé, estar en otro continente, no sé qué tan apegada eras a tu familia, por ejemplo. O sea, como todo eso, que, bueno, a mí me impresiona, o sea, esto que dijiste, ¿no? Como de, pues es que a pesar de eso, incluso, mejoró. Pero bueno, ¿tú cómo viviste toda esa parte? Yo creo que estaba, o sea, al principio fue, o sea, complicado, pero fue como un poco a poco, o sea, fue como un poco a poco, no fue drástico de ya llegué y ya. No, sino como, de adaptación, de tu periodo de adaptación. Y todo, o sea, no te puedo decir exactamente qué fue, ni tampoco te digo que fue un cambio drástico, pero de ahora que lo veo desde fuera, sí, o sea, el hecho de estar ocupada, de estar haciendo lo que amo, hizo que, o sea, que mi prioridad no sea pensar en comida todo el día, sino mi prioridad era estudiar y sacar lo mejor de mí, ¿no? Y como que eso pasó a segundo plano. Órale, ok. Pero siempre estuvo ahí. Sí, siempre había estado ahí.
Sí, claro, como no lo No es tratas algo de- que desaparece, ¿correcto? Hasta que lo tratas. La verdad, hablo desde el no saber, ¿no? Pero no sé cómo funciona. O sea, ¿es algo que se queda ahí, que solo se controla, o es algo que puedes quitar? Mira, yo creo que yo tengo dos teorías, o sea, se dice que un desorden de alimentación es como una persona adicta, ¿no? O sea, es una persona adicta, o sea, bueno, sí que decide no, ¿no? Pero que siempre está ahí, o siempre puede estar ahí abajo. Yo siento que hay una manera que no, o sea, cambiar tu identidad, ¿no? O sea, no como si te sientas un alcohólico que llega a Alcohólicos Anónimos, dice, hola, mi nombre es tal, soy alcohólico, ¿no? O sea, si tú te pones esa etiqueta, ya está. Si te pones, hola, Totalmente. soy tal y tengo un desorden de alimentación y lo tienes todo, o sea, yo creo que sí se pueden cambiar tu identidad. Hola, yo soy Mariela y soy una mujer poderosa. No sé. Hola, Claro. yo soy Mariela y soy una mujer fuerte. Claro, O sea, si tú eso vas no me cambiando, define. tu identidad, yo creo que puede haber una diferencia. Ya. 100%, claro. Y en este contexto del arte, o sea, ¿tú no pensaste nunca en quedarte allá? ¿O- Sí. Y luego o sea, Me regresé, bueno, más que nada la visa, por la Claro, visa. claro. Ajá, pero sí, Ya. sí, me hubiera gustado, pero estoy feliz aquí. Sí, ¿no? Pero pues también aquí ya, pues otra gente, Sí, otro ambiente. Y yo quiero preguntarte un poquito de las personas que también hemos hecho teatro musical, vimos tu proceso, ¿no? De cuando entraste a Aladdin y fuiste Jazmín, ¿cómo te sentías? ¿Qué estaba pasando con Mariela en ese momento con todo lo que nos cuentas? Cuando audicionas para Aladdin, te dicen vas a hacer cover de la protagonista, subes a dar funciones, como muchas veces no sabemos qué está pasando detrás de la vida de un artista, ¿no? Y con toda esta historia que nos cuentas, que Pati y yo desconocíamos, que te conocíamos, sabíamos quién eras, pero no sabemos qué pasa detrás de las personas, y vemos a esta persona, ¿no? O sea, que todos de este lado es como, wow, está cumpliendo el sueño, va a ser cover de la protagonista de una obra de Disney en México, la obra profesional en México, qué increíble. ¿Qué estaba pasando con Mariela en ese momento? Uno, estaba cumpliendo el sueño, me sentía realizada, me sentía, sí, plena en ese sentido, pero a la vez también habían miedos, o sea, de lo voy a cantar bien, si me lo sé, si se puede entrar, o sea, siempre, sí, siempre hay como cover también, siempre hay ese miedo, más que nada, igual como siempre, también creo que es una cuestión, o sea, sí, ¿no? Pero siempre en mi mente de identidad lo mismo, ¿no? O sea, siempre en mi mente, no, soy bailarina, o sea, siempre estaba esa vocecita atrás, ¿no? Entonces me daba pánico. Pura etiqueta, ¿no? En la vida nos ponemos un ay, ¿cómo buen lo de voy a etiquetas. cantar? Ajá, Claro, lo que sí, tú te ajá, dices. sí, como siempre, o sea, sí, pero siempre, sí, siempre hay miedo, sí, creo que en todo, ¿no? O sea, como artistas ustedes también lo saben, o sea, controlar esa vocecita que tienes detrás es una gran tarea, a veces más que pararte en el escenario. Totalmente. Y en salud en todo aspecto, emocional, con lo que nos cuentas, ¿cómo estabas en ese momento? Bien, yo estaba feliz, en Aladdin estaba feliz. Ya te Estaba sentías, ya estabas mucho más trabajada en todo este Sí, aspecto. ya había pasado ya había estado ya había estado en la recuperación, Ok. todo, sí. Ya viviste tu sueño de una manera mucho más saludable, ¿no? Sí, O exacto. sea, Ujú. Ok. Sí, por ejemplo, cuando estaba en Cats, no. Ah, eso Ahí te iba a ajá. preguntar, porque tú llegaste a México y ¿qué pasó? No fue Aladdin luego. No, fue ¿correcto? Cats primero. Fue Cats Ajá, primero. ajá. Ok. Ahí todavía no, o sea, ahí no. Ahí era así una lucha constante. Sí. ¿Y no experimentabas como, pues, o sea, con esta descompensación y la demanda física, nunca experimentaste como algo en tu cuerpo así como que, ay, me mareo, no estoy rindiendo, o tu desempeño como artista, cómo era en esos momentos? Me lesioné. Sí. ¿Qué te Tuve un lesionaste? desgarre detrás de la rodilla. Dos desgarres. Ajá. Ok. Pero por la misma exigencia mía. Uno, era así como que siempre me tengo que ver bien en el leotardo. Ok. Entonces era así. Sí, porque comía, aparte ajá. Cats, para las Ajá. personas que no conocen la obra de Cats, son literal personas vestidas de gatos y se ponen unos leotardos pegadicísimos. Sí, se caracterizan de gatos, son gatos en la obra. Sí. Justo estoy más delicada con esta parte de la dismorfia corporal, ¿no? Y bailarines, o sea. Y todo el tiempo bailarines. Sí. Pero continúa. Sí, o sea, sí, obviamente tenía el conocimiento de nutrición y obviamente sí, o sea, tenía me hacía las dietas bien, o sea, dentro de lo que cabía, pero como había esta inestabilidad emocional y con todo esto, pues era de arriba para abajo también, ¿no? O sea, a veces
habían atracones, o sea, obviamente después de los domingos después de todas las funciones y las giras era así, comerme una pizza entera y más, y no poder parar, ¿no? Y compensación y todo. Entonces sí, pues sí, o sea, obviamente tu cuerpo te habla también, o sea, Totalmente. cuando no hay un equilibrio. Aparte que si cansas era desgastante, ¿no? O sea, 100%. porque es fuerte, claro. Pero también si tú no estás en un equilibrio, pues tampoco no hay cuerpo que aguante. Y cómo, o sea, disfrutabas estar ahí, Sí. o sea, esa parte sí la disfrutaste y no te llamó la atención, así como, ay, me lesioné y... Ah, sí, obviamente, sí, o sea, disfrutaba un montón. Pero sí, cuando me lesioné, pues sí, estoy cumpliendo mi sueño, y el querer hacer todo perfecto me llevó a esto, porque aparte ya daba las funciones y aparte me levantaba a las 7 de la mañana, iba al yoga, al gimnasio, al ballet, a todo, obviamente. Más las funciones, más la gira, más no comer bien siempre, obviamente, ¿no? ¿Tu cuerpo cuánto resistió eso? Wow. Pues estrenamos en agosto y me lesioné en diciembre. Ok. Claro, sí, no. Claro, no hay cuerpo entonces que no hay aguante cuerpo que como aguante, todo es un equilibrio, ¿no? O sea, tanto como artistas de teatro musical, como en la vida, yo creo. Claro, Totalmente. Me das un chocolate. Ok, oye, y ahora haciendo esta transición, o sea, ¿es Cats? Después, ¿qué pasa? ¿Es Pandemia? Pandemia. Y ahí es cuando empiezo a tener, primero empiezo a atender los pacientes, empiezo a tener la recuperación, y ya después de ahí hice José el Soñador y Aladín. Ok, y entonces ya, o sea, en esta transición en pandemia fue que empezaste a descubrir esta parte de, o sea, en el trato con los demás, como dices, o sea, hay incongruencia en lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, ¿qué onda? Te hizo darte cuenta, pum, entras a esto, y luego con José el Soñador, ¿cómo fue ahí? O sea, ¿ya estabas igual sanada o sanando? ¿O como Todavía tenía mis terapias, me acuerdo que tenía la terapia con la nutrióloga antes de mi ensayo, así me acuerdo perfecto. ya? Sí, todavía estaba teniendo las terapia. Pero ahí ya tu salud estaba mucho más Sí, equilibrada, ya, o no sea, te yo- lesionabas. No, ya. Ajá. Y con respecto a tu proceso de sanación con estos especialistas que nos comentas, que justo hemos hablado en otras notas, lo importante que es acercarse a especialistas, ¿no? Porque Sí, pedir ayuda. la desinformación está muy fuerte hoy en día, y más con la exposición a tantas a redes sociales con la exposición a tanta información hay tanta desinformación, ¿no? Entonces, para empezar, pues, o sea, otra vez enfatizar en la importancia de acercarse a especialistas. Y mi pregunta es con respecto a eso. ¿Qué cosas te marcaron particularmente en este proceso? Que pues yo estoy muy poco relacionada a cómo funciona este proceso de sanación de un trastorno alimenticio. ¿Qué cosas te marcaron particularmente que nos quisieras compartir aquí en ese proceso de sanación con ellas? Uno fue reconocerlo, creo que es el primer paso para sanar, reconocerlo y pedir ayuda, eso es lo primero. Y reconectar conmigo, yo estaba muy desconectada de mi sensación de hambre y mi saciedad, o sea, no sabía cuándo tenía hambre, cuando estaba llena, ¿no? Reconectar conmigo, o sea, empezar con una alimentación consciente, eso fue lo que me ayudó un montón, o sea, yo no podía comer nada si no era por porciones, si no era lo que decía el sistema de alimentos equivalentes, mis 10 almendras, mi medio plátano, o sea, media pera, o sea, el romper con eso y comer desde lo que mi cuerpo me está pidiendo y mi cuerpo necesita, eso yo creo que fue lo que es lo que me ayudó, ¿no? Sí, justo Bueno, mi mamá, perdón. No, dime. O sea, mi mamá dice luego me dice como de qué tanto te has perdido por vivir tan rígidamente, Totalmente. ¿no? Y eso que me totalmente. dices, ¿no? O sea, como vivir tan rígidamente, incluso algo que es uno de los placeres de la vida, Sí, ¿no? Comer. es delicioso. Ajá, o sea, cómo te puede cambiar todo, y a mí me impresiona también cómo el cuerpo eso lo recibe, ¿no? Porque a mí me impactó mucho esto, yo no sabía que, o sea, el proceso de digestión, o sea, empieza también desde el olfato, o sea, no es ni siquiera cuando te metes, no, es desde el olfato. Y si a ti te huele mal algo, o justo como dicen, no no te lo comas enojado. Claro, porque si tú estás enojado, estás pensando en otras cosas y no le estás dando como esa intención a la comida de esto me está nutriendo y me va a hacer bien, y ay, qué rico, o sea, qué gusto comerme esto. O sea, tu cuerpo no agarra la señal de que, esto nos hace bien, y entonces ocurren una serie de procesos que te hacen también nutrirte y absorber todo eso y funciones de otra forma, ¿no? Y no sé, me imagino también que por más que a lo mejor comieras por porciones o que balanceado, como decía el libro,
pues igual uno a veces no ve esos resultados y cuando estás tan aferrado quizás a esta rigidez, a esta estructura, pues más te frustras, ¿no? Porque es como de, ni siquiera disfrutas el proceso, no ves los resultados que a lo mejor esperas, nunca es suficiente y pues no disfrutas, ¿no? Y uno viene pues a disfrutar, ¿no? Claro. Y se te olvida. Totalmente. ¿No? Sí, yo creo que el estar como muy, como dices, como con el libro, con... Cuadrado. Sí, como es, si me paso voy a engordar, si como esto, este pastel, esto voy a engordar, o sea, llevas a tu cuerpo en estado de estrés, ¿no? En un estado de estrés, tu cuerpo no identifica si está estresado porque eso te va a engordar o porque te está persiguiendo un león. Solamente está en estrés, ¿no? El famoso tren de TikTok que es súper real. Exactamente, es así, o sea, Sí, entonces, literal. entonces no identificas y tu cuerpo no identifica y en estado de supervivencia almacenas grasa, ¿no? Entonces, 100%. si estás estresado y así, no, pues no hay manera, ¿no? O sea, la Exactamente. gente que está así, pues para perder peso, pero está estresada, pero... Y ahí la conexión de la emoción con lo físico, ¿no? Lo importante de la salud integral. Porque uno cree que a veces abordando una cosa va a lograr eso, ¿no? Cuando no se da cuenta que es un todo, ¿no? Sí, 100%. Sí, es todo, totalmente. 100%. Oye, yo te quiero preguntar ya, o sea, acercándonos entonces ahora cuando reconectas con esta parte que me encanta, no sé si habían, seguro sí, de Steve Jobs, ¿no? Que decía, los puntos solo hacen sentido si los conectas en retrospectiva. Connecting ¿no? dots. Algo así, connecting dots, ajá, English. Es que siempre saca sus palabras en English. Como si yo fuera nativa. Pues venga. Y qué locura que, digo, al mismo tiempo, o sea, ¿cómo es que la nutrición, o sea, estudiar nutriología, en un momento fue a lo mejor como te acercó a esta parte como quizás un poco más obsesiva, más restringida? Y ahora, o sea, después de este proceso de sanación, te está acercando, o sea, a otra parte, o sea, darle un enfoque totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, o sea, cómo fue esta transición, primero? Y también, ¿cómo ha sido para ti ahora ayudar incluso a sanar a otros, pero desde una manera más consciente? Y cómo esto te hace sentido a ti. Sí, o sea, yo creo que me veo, o sea, en chavas que están como yo estaba y me veo, o sea, en ellas y es como que quiero decirles, hay otra forma, o sea, no tienes que estar ahí, no se vive en paz, hay otra forma, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿qué más? Wow. Sí, Me repite la pregunta. ¿Qué me la pregunta maestra? Yo soy eso siempre. Creo que contesté otra cosa. No, justo en ese sentido de que supongo que ha sido muy diferente para ti o que has notado de cambio, por ejemplo, de antes cómo ayudabas quizás a sanar o a reparar, por así decirlo, a otras personas cuando tú no estabas a lo mejor en ese punto y versus ahora, ¿cómo hace sentido esto para ti? ¿Cómo tú lo sientes? ¿Cómo vives la profesión de ser nutrióloga desde este lugar de conciencia y sanación para ayudar a otros? Empezando desde ti. Sí, exacto. Sí, pues ¿Cómo lo se siento siente eso? más honesto, o sea, más en paz también para mí, ¿no? O sea, de hecho, cuando llegué a la terapia por primera vez, cuando tuve contacto con mi psicóloga y mi nutrióloga, fue lo primero que les dije, o sea, es que soy nutrióloga, hola nutrióloga, soy nutrióloga, y es que no puedo, o sea, porque no va conmigo, o sea, no estoy pudiendo. Y ahora lo veo es que sí, o sea, se siente más en paz. Y sientes más conexión con, Sí, o sea, a lo mejor es medio obvio, pero más conexión con los pacientes, ¿no? Hablando desde un lugar más honesto de congruencia, ¿no? Sí, son como yo antes. Claro. Oye, ¿y qué herramientas descubriste o tú has empleado o sigues empleando justo para no caer en esta restricción o en esta rigidez? O sea, ¿qué es lo que tú haces ahora en el día a día? O sea, en términos prácticos, ¿cómo lo Que la haces? gente que nos está escuchando y viendo pueda aplicar también. Alimentación consciente, o sea, número uno. O sea, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve eso? Lo que decías justo hace rato, ¿no? O sea, que vivimos en la rigidez y todo y que a veces no sabemos ni cómo huelen las cosas, ¿no? O sea, estar muy presente en el momento de comer, ¿no? O sea, 100% no distracciones, o sea, cómo está mi comida, cómo huele, cómo se siente, ¿no? O de que estás comiendo y estás trabajando y así como que nada más y se acaba y ni siquiera te diste cuenta. Ahorita que dijiste eso, o sea, te lo juro, hoy me pasó. No supe a qué olió el pollo que me comí. Ajá. Y dije,
¿cuántas veces huelo y realmente yo nada más, sabes, yo solo huelo por supervivencia, de que esto no voy a oler a rancio? Sí, claro, que esté echado pero a no perder. para así de que qué rico Yo va a oler. también. Sí, puedes continuar, Mariela. Sí, no. Estamos descubriendo cosas. ¡Guau! Sí. Sí, o sea, estar presente, muchas veces hay gente, ay, es que quiero bajar de peso, no sé qué, pero es que ni siquiera saben qué están comiendo de más porque ni siquiera están en lo que están cuando comen, ¿no? O sea, y conectar con mis señales de hambre y saciedad, o sea, yo era antes de, o sea, desde niña me dijeron, por ejemplo, no te paras de la mesa hasta que no te acabes toda la comida, y yo lloraba, así, ya, por favor, mamá, ya viene. Igualito yo, igualito. Sí, entonces de eso nos desconectamos, que no lo hacen de mala onda, es lo que ellos aprendieron, ¿no? Pero... Y sí, o sea, y entonces yo ya de adulto no me podía parar de la mesa sin acabarme el plato. Aún no estuviera llenísima, pues no, o sea, tenía que acabármelo, o sea, no dejaba ni un arroz, ajá. Y el hecho de ahora que decir, estar comiendo consciente, estar comiendo presente, decir, ya, hasta aquí, me sobra la mitad o quiero más, pero el estar consciente de mis sensaciones hace una diferencia. Y estamos muy desconectados y más con la vida. Claro. ¿Y qué sientes? O sea, ¿cómo se siente eso, estar comiendo conscientemente? O sea, de que, no sé, ay, ya no me da el mal del puerco, yo qué sé, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, es como, o sea, dejo de comer en el momento que dejo de sentir hambre, ¿no? Y ya, o sea, no necesito más. Sí, no te inflamas, no te viene la culpa también de, ay, ¿por qué comí hasta aquí? No puedo mover. No, es claro. como... Y es que ahora que lo mencionas, o sea, no solamente le pasa a las personas que tengan algún desorden alimenticio, o sea, yo estoy, ahorita que lo estoy escuchando, sí estoy desconectada con mi sensación de saciedad muchas veces en mi rutina. Yo también, A veces le hago caso, pero muchas veces no, y muchas veces no estoy presente comiendo tampoco. La gran mayoría, o sea, ya es una gran diferencia, o sea, ni siquiera lo sabes porque vivimos apuradas, como dices, trabajando, mientras estás en la compu, estás comiendo, viendo la tele, mientras estás manejando, y hace una diferencia. Totalmente, sí. Oye, y ya para ir como cerrando, en esta historia que nos compartiste, que te agradecemos mucho que también lo estés compartiendo y pues también para la gente que lo está viendo, ¿cómo ha sido, qué papel ha jugado el arte para ti? Ya medio lo dijiste, pero ¿qué papel ha jugado el arte para ti en este proceso de sanación y reconciliación contigo mismo? ¿Qué papel ha jugado el arte? Pues más que nada, no sé cómo expresarlo. Pues fue lo que siempre quise hacer, o sea, el arte fue lo que siempre quise hacer, no siempre quise ser artista, o sea, de niña me preguntaban, ¿qué quieres ser? Quiero ser artista. Y más que nada, con este proceso de sanación me permitió disfrutarlo, me permitió ser flexible conmigo misma, porque siempre fui una niña que quería hacer todo perfecto para ser la niña perfecta. Y eso también es una característica de las mujeres o personas que después desarrollaron un desorden de alimentación porque quieren hacer todo perfecto y no son flexibles, ¿no? Entonces, ese proceso de sanación también me llevó a ser flexible como artista. O sea, dije, no, todo tiene que ser perfecto, tengo que hacer esto, no puedo equivocarme, tengo que parar aquí, o sea... Y no puedes ser creativo, porque yo soy igualita, pero estando en el mundo artístico, yo decía, yo era, perdóname la interrupción, pero ahora haciendo conciencia, yo era así súper metódica, buena en matemáticas, bla, bla, bla. Después quise ser artista y dije, ¿cómo le voy a hacer si yo soy tan estructurada, tan metódica, y lo que se necesita el arte en la mayor parte es creatividad? Y ahí me di cuenta de la importancia de la flexibilidad y lo mucho que nos cuesta a personas como nosotras tan estructuradas y lo mucho que ayuda a sanar esa parte, porque si no eres abierta y flexible en el proceso del arte, chocas o sea, te vas contra pared. Sí, totalmente. Continúa, perdón. No, sí, o sea, justo eso, o sea, una cosa me ayuda a la otra y me ayuda a disfrutar más lo que hago, ¿no? Te digo, en cárcel a todo así, tengo que entrenar porque no sé qué, porque el ballet, que eso, bla, bla, bla. Y después fue como, voy a disfrutar, y sí, obviamente hacer bien mi trabajo, ¿no? Mi trabajo que amo, pero me permitió también disfrutarlo. Claro. Yo tengo curiosidad ya para irse, es que yo quisiera platicar que aquí queremos echar bien el chisme. Sí, pero ¿qué te motiva ahorita? Digo, igual pero es que no hay que obviar nada. Pero ¿qué te motiva a ti para seguir en este proceso y en este camino y no descarrilarte a lo mejor de recaer o como volver a percibirte como de la manera en la que te percibías antes? Pues, o sea, que gente como chicas que están ahorita como yo estaba,
lo reconozcan, despierten y que vean que hay otra forma más amorosa, más flexible, más en paz. Claro, tus pacientes supongo que también no sientes que son como gran parte de esa motivación de no regresar a prácticas antiguas que no eran saludables. Es complicado, o sea, es como que la mayoría llega con una mentalidad de necesito mi dieta, pero, pero es que no me diste, no hay porciones, o sea, ¿cuándo como? Y sí. Claro. Conecta contigo. Yo ya pasé por ahí, por favor. Tú sabes mejor que yo. Sí, 100%. Sí. Y obviamente, o sea, el comer consciente, eso no es, yo no lo veo como yo, Mariela, o sea, bueno, sí es una cosa, ¿no? Pero yo no lo veo esto de conectar con tu cuerpo, la alimentación intuitiva, consciente y todo esto en conjunto, yo no lo veo como, come lo que quieras y ya haga lo que sea, ama tu cuerpo tal y como es. No, yo lo veo como, o sea, come saludable, nútrete bien, o sea, come todos los grupos de alimentos, come comida saciante que te dé vitaminas, minerales, que te mantenga con energía, conectando con tus señales de hambre y saciedad. Y sí, o sea, date, o sea, mereces comer lo demás también, ¿no? O sea, si vas a una fiesta y un cumpleaños, come el pastel, que no pasa nada, ¿no? O sea, sin la culpa. Pero sí, no es como, ya, come lo que sea y desayuno un chocolate. No, estoy viviendo la vida. Ajá, no, es toma responsabilidad, come sano, para que tengas energía, para que estés fuerte, para que puedas hacer tu trabajo, el arte o el trabajo que sea, pero y también darte este permiso de puedo comer lo demás y no pasa nada y estar en paz. Claro. Y última de mis preguntas. Como nutrióloga, ¿tú crees que todos deberíamos ir al nutriólogo? Así como el psicólogo. Yo soy fiel creyente de que un proceso de autoconocimiento con un terapeuta, con un psicólogo, el especialista de la rama que ustedes quieran, es algo necesario, no solamente si estás pasando por un problema, no solamente si necesitas ayuda con algo en especial, si tienes algún trastorno, si tienes alguna enfermedad, no solamente, siento que es un proceso que deberíamos tener todos. ¿Tú qué piensas con respecto al nutriólogo? ¿Todos deberíamos ir a un nutriólogo o solo las personas que creen que necesiten ayuda o guía? Yo creo que no todos, o sea, Okay. Sí, yo creo que depende de cada persona. Obviamente si tienes una patología, si tienes diabetes, tienes algo, es como sí, o sea, necesito que me enseñen, ¿no? Claro. Pero quizá no todos ir con uno de, como dices, como al, no sé, pediatra que tienes que ir cuando niño, o sea, claro, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí debería de haber en las escuelas y una buena educación nutricional, ¿no? Y no como se manejaba antes, ¿no? Sino una buena educación. Desde chiquitos, ¿no? Para tener buenos hábitos y ya si necesitas guía en algo especial. Y no crear una asociación negativa con la comida, ¿no? O con tu relación con el cuerpo, etcétera. Oye, rapidísimo, Mari, ¿qué, por ejemplo, un tip, o sea, de algo que tú hagas que te haya servido mucho, así práctico para poder sostener una alimentación balanceada, o sea, cómo se debería de ver un topper o de lunch, y como qué podemos hacer para que realmente podamos empezar un estilo de vida saludable? Uno come variado, ¿no? Come variado, come de colores, las vitaminas le dan el color a las verduras y a las frutas, ¿no? Entonces, mientras más colores, más vitaminas tienes, ¿no? Come variado, come todos los grupos de alimentos, ¿no? Que tu plato se vea diferente, que tengas tu proteína, tu cereal, tu leguminosa, tus verduras, suficiente de colores, y eso también te da saciedad, energía, vitaminas, minerales, todo, y también te evita que si tú estás saciada, te evita que tengas estos cravings o sea, sí, y a que te descompenses, ¿no? O sea, come suficiente y conecta con conecta con tu sensación de saciedad y de hambre. Tú en tus redes sociales, en tu contenido, enseñas a la gente como yo, que no sabe cómo preparar esta variedad, que no tiene idea de qué hacer, cuando dices no salgo de la pechuga de pollo con verduras, porque yo soy esa,
en tus redes sociales de repente veo que haces como cómo hacer tal para tu desayuno, cómo hacer tal, ideas, o sea, contenido. Sí he visto eso, ¿no? Sí. Así que Sí he visto, no me he alucinado. Sí. no lo imaginé, no lo soñé. Es que me meto a ver los videos, pero de repente estás tan expuesto a tanto contenido en redes sociales que Sí, digo, sí eres tú, ¿verdad, Mariela? Sí. Ahorita nos das tus redes sociales para que la gente te siga y justo vea, pueda tener acceso a toda esta información que muchos necesitamos. Es súper importante, o sea, gracias por haber estado aquí, Gracias a ustedes. Mariela, de verdad. Qué Gracias, súper gracias. enriquecedor, y podríamos seguir platicando, pero ya me quedé así, por 100%. favor, hay que seguir. Pero bueno, es súper importante todo lo que nos dijo Mariela. Si ustedes también, o sea, quieren ahondar un poquito más en eso, contáctenla. ¿En dónde te podemos Si tienen encontrar? preguntas. Sí. Gracias. Mi Instagram, tengo dos, el de actriz es @marievaqueiro con B de bueno, y el de nutrición es @orema.mx. Es el nombre de mi proyecto y de mi marca, que significa que tienes una fuerza dentro de ti, que puedes tener una ¿En vida qué idioma? mejor. Está en una palabra de cultura iroquese o algo así, o sea, está inspirada en. Ok. Oh. Entonces, pues esa es, ahí la está enfocado en sanar tu relación con la comida y en que hay un después, pero también compartimos recetas y compartimos Claro, y esto tips cambia vidas, o sea, de verdad, o sea, siento que, Sí. que todo, o sea, el enfoque que le das a las cosas, o sea, no solamente es como, ay, voy a comer por comer, o sea, esto que nos compartía, cambia totalmente tu estilo de vida, cómo te sientes, cómo percibes la vida, tu relación con otras personas, y más importante, tu Totalmente. relación contigo mismo, contigo misma. Gracias por todo lo que nos compartes. Gracias. Eres ejemplo Gracias. de eso, y pues, bueno. De vida, como artista, como persona. Sí, síganla en todas Gracias, sus redes muchas porque de gracias. verdad es súper talentosa, es virtuosa en muchos aspectos. Gracias, Y ustedes pues, igual. bueno, Y si quieren muchas una gracias. consulta, aquí está, ya saben cómo contactarlas. En nuestras redes sociales, las de Notas de Voz, estamos como @notasdevoz.podcast en Instagram, en TikTok y nuestro canal de YouTube, que por aquí supongo que nos están viendo. Yo en mis redes personales, Brenda Romo, @soy Brenda Romo, TikTok e Instagram. @paticruz con doble Y, Paticruz. Así, en Instagram y en TikTok. Muchas gracias. Gracias, Danos gracias, chicas. chicas. No la agarramos. Gracias, Qué gracias, bonito, gracias. muchas gracias por compartir No, gracias todo por esto. invitarme.